La obesidad es sin lugar a duda la pandemia actual, la que nos ha tocado vivir. La gran cantidad de obesos en el mundo ha hecho de que la medicina voltee a ver esto ya desde hace algunos años como una enfermedad endémica, puesto que junto con la obesidad vamos a tener muchas otras comorbilidades que van a mermar mucho la calidad de vida del paciente, pero también van a impactar mucho en el costo y en los gastos que las instituciones médicas tienen que invertir para tratar de llevar al paciente a tratar de tener una calidad adecuada de vida, ¿no? Entonces, la obesidad definitivamente ha generado un impacto tan grande en los servicios de salud que se han visto poco a poco, de manera obligatoria, buscar medidas que puedan resolver este gran problema, ¿no? Y definitivamente la obesidad es un problema que hay que abordarlo de manera holística, con nutrición, con psicología, con medicina interna, con cardiología, con endocrinología, también con cirugía ya desde hace algunos años. Pero nunca debe ser visto de manera independiente. La obesidad siempre tiene que ser visto de manera holística para que el paciente pueda al menos intentar recobrar su salud. Muy bien, vamos a ver ahora cuáles son las indicaciones que, que según la guía del 2022 se lograron poner de acuerdo tanto IPSO, que es la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad, como la Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y de Obesidad, ¿no? Este documento salió en el 2022 y son las siguientes. Desde la publicación del consenso del Instituto Nacional de Salud americano, ¿no?, sobre la cirugía gastrointestinal para la obesidad severa en 1991, el conocimiento de la obesidad y de la cirugía bariátrica y metabólica ha aumentado significativamente en base a la gran experiencia clínica e investigación acumulada durante los años. Bueno, los resultados a largo plazo de la cirugía bariátrica metabólica demuestran de manera consistente la seguridad, la eficacia y la durabilidad de este tratamiento en cuanto a la obesidad severa y sus comorbilidades, y con resultados de llevar a cabo una disminución de mortalidad y morbilidad en comparación a tratamientos no quirúrgicos. ¿Qué es lo que recomiendan? Se recomienda que la cirugía bariátrica y metabólica es indicativo para aquellos individuos que tienen un índice de masa corporal más allá de 35. Es decir, paciente que tiene un índice de masa corporal más allá de 35, esta cirugía está indicada para ellos, independientemente de la presencia o ausencia o severidad de las comorbilidades que tenga este paciente. Dicho esto, es decir, si tengo un paciente con obesidad grado 2 hacia arriba, ya está demostrado que independientemente de que no tenga diabetes, que no tenga dislipidemia o que por ahí este paciente pueda traer consigo ya una comorbilidad, como por ejemplo una fibrilación auricular, entre otras, a pesar de ello, es indicativo de que se pueda realizar en estos pacientes una cirugía bariátrica y metabólica. La cirugía bariátrica y metabólica también se recomienda en aquellos pacientes con un IMC más allá de 30, es decir, entre 30 y 35 cuando tengan diabetes mellitus tipo 2. O sea, esos pacientes logran mucho beneficio. Está demostrado que la cirugía bariátrica en aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 impacta de manera muy positiva. Más adelante vamos a hablar de cómo es que estos mecanismos pueden darse, ¿no? La cirugía bariátrica y metabólica se debe considerar, ojo, también para los pacientes con IMC 30-35 que quizás no tengan diabetes o que no puedan tener otro tipo de comorbilidad, pero que no alcancen una pérdida de peso suficiente o mantenida o que no encuentren mejoría de sus comorbilidades tras tratamientos no quirúrgicos. En estos tipos de pacientes también está indicada la cirugía bariátrica o metabólica. Los límites de IMC no se aplican de manera similar en todas las poblaciones. Por ejemplo, en las poblaciones asiáticas, la obesidad clínica es a partir de IMC 25 y la indicación de cirugía bariátrica no es a partir de 30, sino a partir de 27,5, ¿no? El acceso a la cirugía bariátrica y metabólica
no se le debe negar a los límites tradicionales de IMC, sino que va a depender mucho de las zonas. Esta es una conclusión muy llamativa, dada en el 2022, es de que no existe límite de edad superior para la cirugía bariátrica o metabólica, ¿no? Hace años anteriores se decía 65 años, 70 años. Ahora se dice que hay que evaluar adecuadamente al paciente, ¿no? Y se habla más de no la edad de manera numérica, sino la fragilidad del paciente. O sea, hay personas que tienen 70 años y se encuentran en muy buenas condiciones. Hay personas que tienen 68 años y son muy frágiles. Entonces, se tiene que evaluar más y de manera individual la fragilidad de este paciente más que la edad. Los individuos ancianos que puedan beneficiarse de la cirugía metabólica deben ser considerados tras un estudio cuidadoso de sus comorbilidades y su fragilidad, ¿no? Lo que estábamos hablando. Pacientes seleccionados que se consideren de alto riesgo para la cirugía general se podrían beneficiar de cirugía bariátrica y metabólica. Ejemplo clásico, ¿no? Tenemos un paciente con fibrilación auricular, ¿ok? Y obesidad. Entonces, muchos piensan de que por el hecho que pueda tener una fibrilación auricular, no puede ser sometido a este tipo de cirugías. Y no, o sea, no es así, sino hay que individualizar la evaluación de estos pacientes, ¿no? Y tomar todas las medidas necesarias en el prequirúrgico para disminuirles los riesgos. Aún así, está demostrado que el beneficio es tal para este tipo de pacientes que si ponemos en una balanza el riesgo y el beneficio, es mucho mayor las ventajas y el beneficio que va a tener estos pacientes. Muy bien. Los adolescentes y los niños con índice de masa corporal más allá del 120 del percentil 95 y comorbilidades mayores, y un IMC más allá del 140% del percentil 95 deben ser considerados candidatos a cirugía bariátrica y metabólica tras la evaluación por parte de un equipo multidisciplinario en un centro especializado. ¿Ok? Entonces, sí, y no hay realmente una edad límite, ¿no? Como les decía, o desde qué edad pueden operarse los niños, ¿no? Hay que estudiarlos independientemente, hay que tratar al inicio de tomar medidas no quirúrgicas, medidas psicológicas, deporte, tratar de llevar a este muchacho hacia una vida saludable. Si pese a ello la obesidad es severa en estos niños, está aconsejado realizar una cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es un tratamiento efectivo para los pacientes con obesidad clínica severa que necesiten otro tipo de cirugía, como por ejemplo artroplastía o una reparación de hernias de pared o un trasplante de órganos, ¿no? Eh, mm, Dicho esto, no significa que porque un paciente tenga que operarse de una artroplastía, no pueda operarse de cirugía bariátrica. O si tenemos un paciente obeso con una hernia grande, ¿no? No significa de que porque tenga la hernia no puede operarse de una cirugía bariátrica. Más bien acá el tema que aún está en discusión es cuándo, ¿no? O sea, ¿qué va primero? Si la cirugía bariátrica o la artroplastía o la cirugía bariátrica y la reparación de hernias. Bueno, está demostrado que al tener una pérdida significativa y una pérdida bastante ponderal de peso, eh, va a ser más fácil reparar la hernia a posterioridad, así como que también la recuperación de la artroplastía del paciente que ya perdió peso va a ser mucho más rápido, ¿no? La consulta de un equipo multidisciplinario puede ayudar al tratamiento de los factores de riesgos modificables con el objetivo de reducir el riesgo de complicaciones postoperatorias y mejorar el resultado de la cirugía. La última decisión sobre la preparación de la cirugía la debe tomar el cirujano. Todo paciente que va a ser sometido a una cirugía bariátrica tiene que ser evaluado de manera individual, viendo edad, fragilidad, comorbilidades. Si es que además de obesidad tiene algún otro tipo de enfermedad que necesite un manejo previo, ya sea por medicina interna, por endocrinología, si es que hay algún trastorno psicológico o si es que hay algún problema psicológico que necesite ser superado para tratar
aportar y ayudar en este paciente a encaminarlo hacia una vida saludable, ¿no? Em, Hay muchos pacientes que optan por este tipo de cirugías o buscan a un cirujano para que se pueda realizar cirugía bariátrica, eh, sin tener en cuenta todo lo que debería de conllevar a poder realizar un procedimiento de estos, ¿no? Y hay que ser sinceros también, muchas veces se aísla el cirujano a tratar de solucionar solo las cosas, ¿no? Pensando de que la cirugía es mágica y que basta con la cirugía para que el paciente logre su objetivo. Y ojo, que recordemos que el objetivo de esta cirugía no solo es perder peso, sino brindar una vida saludable al paciente. Y para lograr ese objetivo, sí necesitamos apoyarnos en otras especialidades y realizar un seguimiento adecuado en el paciente. Más adelante vamos a ver las complicaciones que estas puedan brindar y cómo es que sí vamos a requerir de no solo operarlo al paciente y ya, ¿no? Sino evaluarlo tanto antes de la cirugía y de manera adecuada, de manera extensa, valiéndonos y apoyándonos en otras especialidades y también cómo se debería de realizar el seguimiento de ese tipo de pacientes. La obesidad severa es una enfermedad crónica que requiere tratamiento a largo plazo tras la primera cirugía, y eso puede incluir cirugía de revisión o cualquier otro tipo de tratamiento adyuvante con el fin de conseguir un efecto terapéutico deseado. Muy bien, vamos a hablar poco a poco eh, sobre qué técnicas quirúrgicas contamos actualmente como herramientas para solucionar ese tipo de problemas, ¿no? Cuáles pues ya están avaladas, cuáles todavía están en proceso de que sean aceptadas. Y vamos a tratar de dividirlas. Bueno, acá sobre la radiografía que hemos utilizado, ¿no? En cirugías restrictivas y cirugías malabsortivas, ¿ok? Bueno, dentro de cirugías restrictivas vamos a tener dos. La manga gástrica, ¿no? O slip gástrico o gastrectomía vertical subtotal, ¿no? Y tenemos la banda gástrica, que valgan verdades ya está en bastante desuso, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta banda gástrica, es cierto, sí lograba conseguir que el paciente pueda perder peso al inicio, sin embargo el rebote era bastante, ¿no? El paciente aprendía de que quizás no podía comer muy rápido, pero que si comía de a pocos o que si tomaba líquidos, podía comer todo el día, muchas veces, ¿no? Y mientras que no se cambie y se modifiquen los hábitos del paciente, el rebote en este tipo de pacientes era considerable, ¿no? La manga gástrica, lo que se hace es una gastrectomía vertical, ¿no? Se deja esta parte del estómago, reduciendo más o menos el estómago a un 35% del inicial, ¿no? Y esta cirugía sí ha demostrado que es mucho más duradera, es una cirugía que además nos ayuda a que disminuya la grelina, ¿no? Al eliminar toda esta parte del estómago y sobre todo el fondo gástrico, disminuye mucho la grelina y de esta manera también disminuye la sensación de hambre voraz que muchos suelen tener, ¿no? Y controla no solamente la cantidad, sino también el deseo por comer. No es que el paciente se va a volver inapetente, no, pero sí va a disminuir esa voracidad que tenía el paciente. Y de esta manera, más una guía nutricional adecuada, haciéndole entender al paciente de que tiene que prevalecer más la calidad que la cantidad en cuanto a lo que ingiere, ¿no? Más sus controles posteriores, es que este paciente puede lograr a bajar significativamente de peso y sobre todo a controlar muy bien sus comorbilidades. Muy bien, ahora tenemos las cirugías llamadas malabsortivas, ¿no? Tenemos el bypass en Y de Rux clásico, ¿no? Con el post gástrico acá y haciendo este tipo de derivación. Es una cirugía muy conocida por todos los cirujanos. Es una cirugía que históricamente se realiza ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero que también pues tiene algunas complicaciones, ¿no? Dentro de ellas a veces hay mucho dumping, ¿no? Esta sensación de malestar por un reflejo vasomotor que se genera del paciente, con náuseas,
con mareos, con malestar general, con rubicundez muchas veces después de las comidas, ¿no? Y también otra pregunta que muchas veces se realiza y hasta ahora todavía sigue en pie es si dejamos ese estómago aquí, encerrado, ¿podemos revisarlo con endoscopía luego? Pues no, ¿no? O sea, la endoscopía va a entrar por aquí y entraría hasta esa alimentaria, ¿no? Y ese estómago quedaría como un saco ciego. ¿Y este estómago podría enfermarse? Pues sí, ¿no? Pero si hablamos estadísticamente, tiene el mismo riesgo que cualquier otro estómago. Y ahí tendríamos que valernos de otro tipo de exámenes para tratar de detectar algún tipo de enfermedades, ¿no? Como PET scan, entre otros. Esta cirugía que muestro acá es una cirugía que actualmente se viene realizando con mucha frecuencia, es una cirugía que ya está avalada por IPSO también, ¿no? Es la cirugía, el BAGUA, ¿no? Realizada, descrita por el doctor Carbajo, ¿no? Un doctor español bastante reconocido, en la cual se realiza este punch gástrico largo, ¿no? Y se realiza una sola anastomosis, generando así, pues que la asa alimentaria venga por aquí, ¿no? Y que a partir de acá tengamos esta asa biliar, ¿no? Generando un bypass y con una sola anastomosis. Este, todos los bypasses que a continuación voy a describir impactan mucho más metabólicamente en el paciente. ¿Esto por qué? Porque el llevar directamente la bilis al ilio del intestino modifica significativamente la flora bacteriana. Y se ha demostrado además de que ayuda en la producción de inulina, ¿no? Y esta inulina nos va a funcionar muy similar a la insulina. De esta manera es que el paciente diabético, el paciente con resistencia a la insulina y con obesidad severa, se beneficia mucho de este tipo de bypasses. Tanto así que está demostrado que más o menos a los 6 meses logran tener una hemoglobina glicosilada dentro de rangos normales. O sea, es más, o sea, llegan a tener hemoglobina glicosilada en rangos de no diabético. No, no significa lógicamente que el paciente ha dejado de ser diabético. El paciente que es diabético va a ser diabético toda su vida, pero controla muy bien la diabetes. Tanto así que muchas veces dejan la medicación oral o hasta dejan de aplicarse insulina ya por, por la cirugía, ¿no? Acá tenemos otro procedimiento que es SADIS, ¿no? Es una variante, se realiza una manga, se corta acá la parte duodenal y se hace una sola anastomosis. Tenemos otra cirugía aprobada que es el SASI, ¿no? En la cual se realiza una manga y se hace una sola anastomosis acá, ¿no? Conservando la parte pilórica. Son cirugías bastante aceptadas también, ¿no? Esta de acá es una cirugía descrita por el doctor El Toro de Brasil, ¿no? En la cual se hace una manga gástrica y a esta manga gástrica le vamos a hacer una Y, ¿no? Esta cirugía se llama bipartición intestinal. A mi parecer, y ya de manera personal, esta cirugía más adelante podría probablemente reemplazar a las otras. Todavía no hay muchos casos descritos, ya hay muchos casos significativamente, pero no con la cantidad de las otras técnicas, ¿no? Por eso es que están tratando de reportarse todos los casos que se realicen de bipartición, pero nos da algunas ventajas, ¿no? Es una técnica que anatómicamente no nos deja ningún saco ciego, tenemos una manga gástrica intacta, ¿no? Y es una técnica que no va a generar reflujo biliar, ¿no? Tanto en el SARIS como en el SASI y también en el BAGUA se reporta reflujo biliar, ¿no? O sea, viene por acá la parte biliar y sube hacia el estómago y genera reflujo biliar gástrico, ¿no? Y con esto pues genera una gastritis y a veces genera náuseas en el paciente. Que no es en un alto porcentaje, eso es cierto, pero que está presente, sí, o sea, eso es innegable, está presente. Mientras que acá no hay manera de que se realice un reflujo biliar, ¿no? Esa es una cirugía de bipartición intestinal. Muy bien, entonces,
Para poder hablar de complicaciones ahora, es muy importante en el posoperatorio vigilar la frecuencia cardíaca del paciente. Es una señal de advertencia y es una señal a la que tenemos que estar muy atentos y no dejar pasar desapercibido. Una taquicardia de más de 120 latidos por minuto es una indicación de exploración quirúrgica, al menos que se demuestre lo contrario. Recordemos que este tipo de pacientes, los pacientes obesos, muchas veces tienen esa ausencia de signos clásicos de irritación peritoneal, ¿no? Es importante los signos no específicos, entonces, en todo caso, ahora, ¿no? Como la taquicardia, pico febril, pesadez abdominal, hipo, retención urinaria aguda, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes? Una de las complicaciones más frecuentes y más temidas es la fuga, ¿no? Que de la línea de grapaje, de la línea de sutura, nos presenta alguna fuga. Esto puede aumentar la morbilidad general al 61% y la mortalidad en un 15% en pacientes posoperados de cirugías bariátricas. Puede provocar fístulas. Estas fugas pueden provocar fístulas gastroentéricas, pueden provocar fístulas gastropleurales y hasta gastrobronquiales. Sobre todo cuando se dan a nivel de cardias, son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque hacemos una manga y se empieza a generar una fuga a ese nivel, rápidamente se va al mediastino, hace una mediastinitis, ¿no? Y esto podría generar, como se describe en la literatura, pues fístulas, ¿no? Si es que no llega el paciente a la mortalidad antes de ello, ¿no? Hay mayor riesgo cuando tenemos un índice de masa corporal más allá de 50, ¿no? Y con personas con síndrome metabólico. ¿Qué nos puede mostrar? Clínicamente cómo se va a dar esta fuga? Taquicardia persistente, disnea, fiebre, dolor abdominal. El tiempo promedio de una fuga es aproximadamente 3 días después de la cirugía, ¿no? Del 1 al 6% en bypasses gástricos y del 3 al 7% en gastrectomía sin manga. ¿No? Muchos podrían creer que es al revés, ¿no? Que como hago más suturas en el bypass y hago mayor cantidad de uso de grapas, podría haber más riesgo de fuga. Sin embargo, no. En el bypass hay ligeramente menos fugas porque hay menor presión, hay más baja presión, dependiendo lógicamente qué tipo de bypass. Esto estamos hablando, comparándolo con un bypass en Y de Rux clásico o un bypass Bagua, ¿no? Porque en los bypasses de bipartición, pues es una manga, o un SASI es una manga con una anastomosis, ¿no? Muy bien. Entonces, la evaluación de la fuga debe incluir un estudio tomográfico con contraste oral o tránsito intestinal. La taquicardia persistente, a pesar de estos estudios radiológicos negativos, justifica entrar y explorar quirúrgicamente en ausencia de otra causa debido a la poca sensibilidad de las pruebas de diagnóstico. Las fugas muchas veces son pequeñas, no se pueden observar. A veces el contraste oral puede pasar y podría no darnos la evidencia de una fuga, ¿no? Las fugas que duran más allá de 30 días tienen que entrar a procedimiento endoscópico, ¿no? Para colocarse clips, para colocarse un stent o un drenaje a presión negativa endoscópicamente para ayudar a cerrar esas fugas crónicas. Las prioridades en el quirófano, si es que vamos a entrar con este paciente, ¿cuáles van a ser? Eliminar la contaminación, colocarle un drenaje de succión, ¿no? Que puede ser un Jackson Pratt, ¿no? Y establecer cómo vamos a nutrir al paciente. Aprovechar también a darle el acceso a esa nutrición, ¿no? Porque es cierto que el paciente va a tener que ir a NPT unos días, sí, pero después lo más probable y lo mejor para el paciente es que vaya a una nasoyeyuno, a una nasoilial, dependiendo, ¿no? Si es que es una manga, pues irá a una nasoyeyuno, si es que es un bypass, probablemente irá a una nasoyeyunal, ¿no? Perdón, a una nasoilial. Entonces, y tenemos que aprovechar la cirugía para tratar de colocar también estas ondas. Perdón. ¿Qué otro tipo de complicaciones tenemos en la cirugía bariátrica? Tenemos las estenosis, los giros o torceduras. Esto puede generar disfagia esofágica molestosa, si es que hay estenosis, con incapacidad para pasar alimentos, ya sean estos líquidos.
Cuando tenemos una estenosis en un bypass, es más o menos del 8 al 19%. Un tránsito va a confirmar la estenosis mostrando una falla de contraste. El manejo típico es la dilatación endoscópica con balones, ¿no? Y bueno, y también el contraste para poder atravesarlo, ¿no? Después de una sonda gástrica va a ocurrir con poca frecuencia, después de que se coloque eso, ¿no? Se tiene que colocar una dilatación periódica de balón, un stent a la sexta semana. A veces, muy rara vez, es necesario entrar a una miotomía endoscópica o laparoscópica, ¿no? El vólvulo es en bajo porcentajes en este tipo de casos, ¿no? Y si es que hay una manga que se ha volvulado, lo que probablemente vamos a tener que realizar es pasarla a un bypass. El sangrado. Bueno, tenemos sangrados de la línea de grapado o de la anastomosis en un 2% de los pacientes sometidos a la cirugía. Esta complicación generalmente ocurre en el periodo de hospitalización, o sea, lo vamos a ver al día siguiente o lo vamos a en las primeras 48 horas. El paciente se va a mostrar taquicárdico, ¿no? Casi sin irritación peritoneal, ¿no? Pero en el 85 de los casos va a resolver espontáneamente. Cuando uno ingresa, porque tiene un paciente con un sangrado, pero está hemodinámicamente estable, además de la taquicardia, y en las imágenes encontramos sangrado, ¿no? Encontramos líquido libre en ecografía, la tomografía dice que la densidad es propia de un sangrado, ¿no? El paciente no luce séptico, solamente taquicárdico, ¿no? Entonces, no hace fiebre, eh, y uno entra, lo que va a encontrar va a ser solamente coágulos. La mayoría de veces no se va a encontrar punto de sangrado, ¿no? Y lo que van a hacer es aspirar los coágulos y no va a encontrar punto de sangrado. Entonces, el 85% de estos casos se resuelve espontáneamente. Por eso, el tratamiento inicial debe ser priorizado a manejarlo médicamente, ¿no? Reanimación con cristaloides, transfusiones de productos sanguíneos, hematocritos seriados, monitoreo hemodinámico, corrección de cualquier coagulopatía, ¿no? Interrumpir si es que el paciente está siendo anticoagulado por trombosis venosa profunda, interrumpirlo si es que se estuviera utilizando, ¿no? Y bueno, un endoscopista bariátrico podría evaluar de forma segura una anastomosis en el periodo posoperatorio y realizar intervenciones endoluminales terapéuticas como colocar clips o inyecciones de epinefrina o tratamiento de primera línea si es que se sospecha de un sangrado intraluminal. Muy bien, ¿qué otro tipo de complicaciones tenemos en la cirugía bariátrica? La hernia interna, ¿no? Lógicamente en los bypasses. Esto se puede dar en 2,5%, ¿no? En la mayoría de estas hernias van a ocurrir en el defecto mesocólico transversal o en el defecto de Petersen, ¿no? Estas hernias son de diagnóstico difícil, ¿no? El paciente a veces no presenta una obstrucción como tal, sino presenta más bien dolor repetido, de cómo y a la hora, a las 2 horas me duele, tengo náuseas y después se me pasa. La tomografía puede mostrar signos indirectos de hernia interna con desaparición del diámetro del intestino delgado. Si hay dudas, se debe considerar la investigación quirúrgica, ya que el riesgo de esta hernia es la necrosis masiva del intestino delgado porque podría, lógicamente, obstruir o disminuir el aporte sanguíneo a través de las mesentéricas. Debe abordarse comenzando el hilio terminal, recorriendo el intestino de manera retrógrada. Esto reducirá el vólvulo y permitirá una clara delimitación del problema. Si todo el intestino es viable, un simple cierre del defecto será suficiente para acabar con este tipo de complicación. Muy bien. Tenemos también erosión gástrica, la erosión gástrica debido al anillo, ¿no? Cuando se hacía la banda, llegaba a un 7%, ¿no? Generalmente es asintomática, el diagnóstico se realizaba mediante endoscopía y un estudio de tránsito intestinal. Podemos tener obstrucciones del intestino delgado, ¿no? Que se pueden darse o muy tempranamente, ¿no? Por un problema como una hernia, o muy tardíamente por adherencias, ¿no? Esto ocurre en un 5% de los casos de un bypass gástrico y se debe a adherencias o hernia interna, como les comentaba, o a la intususcepción del intestino delgado. La obstrucción aguda se va a realizar mediante tomografía.
Podemos tener en este paciente también complicaciones pulmonares, ¿no? Como trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Son la segunda causa principal de muerte posoperatoria después de una cirugía gástrica con una incidencia calculada del 2% y una tasa de mortalidad del 20 al 30%. Puede desarrollarse también unos días después de la cirugía, aunque el riesgo persiste durante varios meses después de la operación. Por esto es muy importante tratar de tomar medidas preventivas sobre esto, porque es algo que a veces nos descuidamos, ¿no? Como las vendas neumáticas compresivas, hacer entender al paciente que al día siguiente el paciente tiene que estar caminando, tiene que estar deambulando, el paciente tiene que estar moviéndose, no puede estar echado en una cama, ¿no? Que tiene que colaborarnos y hay que incentivar a que este paciente pueda realizar prontamente ejercicio físico, lógicamente bajo supervisión y guía. Es algo que es muy importante también hablar sobre este tema. El ejercicio físico en este tipo de pacientes es algo que no debería ser negociable. O sea, es obligatorio que un paciente posoperado de cirugía bariátrica realice ejercicio físico. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces esas personas son personas que nunca en su vida han realizado ejercicio físico o que si lo han hecho de manera muy casual, ¿no? eh, y son personas que pues están con muchos kilos de más. Entonces el ejercicio físico tiene que ser guiado, tiene que ser supervisado. ¿Y cuál es el mejor ejercicio para este tipo de pacientes? Definitivamente el mejor ejercicio es aquel ejercicio de repetición de estrés muscular, de fuerza muscular, ¿no? Es el mejor ejercicio para ellos. Pero sí, tiene que ser guiado y tiene que ser progresivo. Este tipo de pacientes probablemente al inicio tienen que comenzar con ligas, con su propio peso, con ejercicios de estática, volver a recuperar equilibrio, volver a ganar rango de movimiento para que poco a poco, progresivamente, pueda hacer ejercicio de repetición muscular ya con algún peso de más. ¿Y por qué es tan importante este ejercicio de repetición muscular? Porque al estimular el músculo, vamos a tratar también de metabólicamente mm, apoyar al paciente, ¿no? Recordemos que cuando no utilizamos el músculo, es muy fácil que estos pacientes que están en un déficit calórico vayan a consumir glucógeno de su propio músculo. Entonces sí, vas a tener un paciente delgado, pero sin masa muscular, sin fuerza. Sin embargo, si el paciente se lo estimula, esto se conserva y por el contrario va a tratar de buscar otras vías eh, bioquímicas para tratar de obtener energía y de esta manera perder más grasa que masa muscular. ¿No? El diagnóstico clínico de la trombosis pues, puede darse taquicardia, taquipnea aislada en un paciente obeso, debe sufrir una embolia pulmonar y se debe realizar una angiografía por tomografía computarizada de manera urgente. El manejo es el mismo que en los pacientes no obesos, anticoagulación sistémica y si se encuentra una embolia masiva, entonces trombólisis por cateterismo. Muy bien, neumonía postoperatoria. Aquí, pues como cualquier otro paciente postquirúrgico, ¿no? La neumonía postoperatoria es rara, ya que los pacientes se movilizan temprano y la paroscopía causa menos molestias respiratorias. La neumonía postoperatoria temprana debe sugerir una complicación quirúrgica y debe investigarse inmediatamente por tomografía computarizada. Esto sí es muy importante. Si yo tengo un paciente que me realiza una neumonía, tengo que descartar de que no haya fuga, de que no me haya hecho una mediastinitis o de que no me esté a través de un absceso intraabdominal por continuidad contagiándose el pulmón. Si no tengo nada de ello, pues ya tendré que plantear los crímenes intrahospitalarios de manera común. ¿No? Pero es muy raro y se sugiere a estos pacientes enseñarles a manejar el inspirómetro de incentivo desde antes de la cirugía, para que en el postoperatorio inmediato ellos ya sepan cómo realizarlo y que puedan llegar con un ejercicio respiratorio adecuado y sabiendo cómo utilizar el inspirómetro de incentivo. De esta manera se van a evitar muchas complicaciones, atelectasias y entre otras. ¿Qué complicaciones nutricionales puede darnos el paciente? Bueno, la desnutrición postoperatoria es extremadamente rara después de una cirugía restrictiva, es decir, una manga o una banda, aunque puede ocurrir, ¿no? Pero sí puede ser un poco más frecuente en aquellas cirugías malabsortivas, ¿no? Como los bypasses que ya hemos conversado. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a sacar gran parte del estómago, con ello vamos a disminuir el factor intrínseco que éste produce. Por lo tanto, a nivel de hilio,
va a disminuir la absorción de B12, sobre todo de B12, ¿no? Además, al tener un paciente que come en pocas cantidades, si es que este paciente no lleva una educación adecuada, no lleva la guía de un nutricionista experto en bariátrica, va a comer mal, porque va a comer muy poquito y va a comer lo que no debe comer, ¿no? Entonces, como hace un momento les comentaba, es necesario que este paciente aprenda a que tiene que prevalecer más la calidad que la cantidad, ¿no? Y a saber qué sí es bueno para él, ¿no? De esta manera, si nosotros no dejamos al paciente sin una guía nutricional correcta, estos pacientes, así sean no malabsortivos, es decir, así sea una manga gástrica o un anillo, van a poder desnutrirse, definitivamente. Muy bien. Complicaciones hepatobiliares. Esto ya es más que conocido, que cuando hay una pérdida severa de peso, pues aumenta, ¿no? Aumenta la posibilidad de cálculos en la vesícula, ¿no? Además podría generarse pues una colecistitis, ¿no? La colestectomía profiláctica no se realiza y tampoco no está indicada darla en el mismo tratamiento porque no todos los pacientes de manera obligatoria que se ha realizado un procedimiento de cirugía metabólica o bariátrica llegan a hacer colestitis o llegan a tener coleritiasis, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras complicaciones podemos tener? Podemos tener úlceras gástricas, como les comentaba, sobre todo en aquellos bypasses que tienen una sola anastomosis, ¿no? Por eh, reflujo biliar, ¿no? El dumping, que ya lo habíamos conversado hace un poquito, ¿no? Con sofoco, sudoración, palpitaciones y diarreas. Se describe hasta un 75% de pacientes, pero sobre todo en aquellos que tienen el bypass en Yedderux clásico, ¿no? La comida pasa muy rápido al intestino sin haber sido digerida. Y esto genera esta reacción vasomotora. La trombosis de la vena mesentérica superior debe considerarse en presencia de cualquier dolor abdominal operatorio intenso. El diagnóstico es muy raro de darlo, se confirma mediante tomografía computarizada. El tratamiento principal es médico, inicialmente se realiza una evaluación etiológica, medición de antitrombina 3, de proteína C, de proteína S, prueba de resistencia a la proteína C activa y bueno, el tratamiento es con una efectiva dosis de heparina. Complicaciones neurológicas sobre todo están relacionadas con el déficit de vitamina, ¿no? De tiamina, ¿no? Y listo. Bueno, eso era lo que les quería presentar. Tengo por acá un pequeñito video para mostrarles. Es un casito propio, ¿no? Hace más o menos unos 3 años eh, operamos a una paciente diabética y se le hizo un SASI, ¿no? Y bueno, voy a aprender a compartir. Se le realizó un SASI. Listo, ahora sí. Hola, ¿se ve bien? Hola. Listo, no sé por qué. Solo se está observando su imagen del point. Parece que solamente ha compartido point. Tendría que compartir toda la pantalla, doctor. Ah, ok, perdón, permíteme. Claro que sí. Yo creo que ahora sí. No se modifica, ¿cierto? No sé por qué. Sí, sí, sí observamos cirugías así. Póngalo guardar para que pueda Esto supuestamente ya está guardado. Espérate, voy a tratar de dejar de compartir un momento, ¿ya? Permíteme. no hay problema, doctor. Mientras tanto, algunos Y la si pueden ir comunicación. planteando preguntas mientras tanto. Claro, claro que sí, vamos a observar eso. ¿Alguna comunicación por parte de imagen, por favor? No, no hay ninguna no hay ninguna. Por el Hay una, momento no hay preguntas. A ver, hay una consulta por parte de un colega, consulta a nivel de instituciones del Estado, tanto de salud como MINSA. ¿Cuál sería la estrategia empleada para instaurar o iniciar cirugía bariátrica como prioridad en salud para tratamiento de obesidad y diabetes? Bueno,
Y yo sé que ya, bueno, salud ya lo está brindando, ¿no? En los hospitales tanto de Almenara como de Rebagliati, ya los realiza, ¿no? Eh, Sin embargo, sí es necesario, creo yo, que esto también se pueda descentralizar, ¿no? Porque pacientes tenemos en todas las provincias. Piura es uno de los departamentos que tiene bastante obesidad y sí sería necesario, pero ¿qué se necesita? Pues un equipo multidisciplinario primero. Dos, tratar de entender cómo es que esta enfermedad se da y qué es lo que necesita, ¿no? Capacitar al personal, que créanme, no es tan difícil, ¿no? Muchos sabemos y vemos de que hay muchos cirujanos realizando mangas gástricas en todos lados del país, pero hay que ir un pasito más allá, ¿no? Porque el cirujano bariátrico no es solo una manga gástrica, ¿no? Hay que conocer las otras técnicas que ya más o menos he nombrado, saber cuándo tengo que elegir qué técnica con qué paciente, ¿no? Explicarle los riesgos al paciente, a la familia y poder llegar a armar este equipo multidisciplinario para que puedan acompañar al paciente en todo este proceso. Yo creo que el Estado sí debería preocuparse para tratar de descentralizar este tema porque disminuiría muchísimo muchas de las comorbilidades que la obesidad pueda generar. No sé qué pasa, estimado amigo, no puedo compartir lo que me gustaría hacer, así que creo que lamentablemente voy a tener que dejar la exposición aquí. Muy bien, doctor. Agradecemos la participación del doctor Jorge Marroquín.